Esta es una producción de Home Office, la casa de los podcasts. Los box set de Almendra y Aquelarre están exhibidos en uno de los primeros escritorios. Al otro lado del pasillo está su oficina, donde los libros y los discos ocupan la pared de la derecha. A la izquierda, una guitarra de caja en su funda que, a lo largo de la entrevista, despertará la intriga de saber si se trata de la Taylor que utiliza en sus conciertos. Coglan es un pequeño barrio que nació en el siglo XIX, alrededor de la estación del ferrocarril Juan Coglan, quien era técnico de los ferrocarriles ingleses. Está ubicado en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, donde, a pocos metros del tráfico de las avenidas, la vida es más tranquila, los ruidos se alejan y las antiguas construcciones bajas de estilo inglés insinúan un paisaje de vieja época. Vecinos charlan en sus veredas. La misma serenidad transmite Emilio del Guercio, quien hace unos años eligió este barrio para montar su productora. Es alto, robusto y serio. La mirada detrás de sus lentes redondos inspira sabiduría, lucidez y sensatez. «No vendrán a robarme, ¿no?», pregunta sonriendo. Es una tarde de septiembre, en la que el reloj marca las 6. En lugar de retirarse, hoy hace una excepción. Apaga su computadora y comienza a hablar. Hijo de madre cantante, la música estuvo presente desde que dio sus primeros pasos. Melodías clásicas y folclóricas fueron las primeras que llegaron a sus oídos. El jazz y el tango fueron otras de las influencias de su infancia. A los 16 años fue a ver a Ray Charles y un año más tarde al estreno de María de Buenos Aires, la obra de Astor Piazzolla. Le gustaba tanto el dibujo que, a los 16 años, salía del secundario e iba a estudiar ilustración a un instituto ubicado en la intersección de las calles Florida y Tucumán, donde enseñaba Alberto Breccia. Breccia no solo fue uno de los dibujantes de historietas más importantes del mundo, fue un genio, alguien que rompió el molde. El viejo revolucionó los medios expresivos y el sentido mismo de la historieta como soporte, como instrumento narrativo, describe Juan Sasturain en su libro Breccia, el viejo. Emilio cuenta que era chico cuando empezó a ir al cine con sus compañeros. Por ahí no entendían del todo las películas que veían, pero estaba asociado a lo que buscaban en ese momento. A comienzos de los 60, el cine europeo tenía bastante prestigio. A nuestro país llegaban las películas del sueco Bergman, y también francesas. Se te quemaba la croqueta pensando eso. Pero de alguna manera, ese fue el ejercicio intelectual que nos obligó a no ser cómodos. En general, estuve leyendo cómo funciona el cerebro. Aprende una cosa y ya lo estandariza. Por un lado tiene el beneficio de sistematizar el pensamiento, y es por eso que la especie humana evolucionó. Y por el otro está esa sistematización, que es poder reconocer cosas ya aprendidas y metodizarlas. También implica que el cerebro se achancha con esas cosas y mecanismos que incorporó y ya sabe. Por eso a la gente le resulta difícil ingresar nuevos conceptos, nuevas cosas en la música. Éramos raros en la música. Emilio lo explica todo. Su cerebro es una máquina de producir conocimientos. Nunca dejó que se sistematice y siempre buscó ir más allá. Aquelarre podía ser una banda más, pero Del Guercio se encargó de no repetir lo que venía haciendo, de no contar de nuevo la misma historia de la misma forma. La complejizó, con letras con mayor contenido social y una producción musical más elaborada. Lo poético y lo lírico también cumplieron un rol fundamental. Nosotros teníamos bien claro una cosa. La poesía es un lenguaje que puede hablar de cosas que son innombrables, que en nuestra charla coloquial no podemos involucrar claramente, aunque uno lo exprese. Me refiero a cierto tipo de sentimientos o sensibilidades que solo lo provee la poesía. Es una forma medio loca, sobre todo en la que no es muy explícita, sino que apela a combinaciones de sonidos que, aunque lo que se está diciendo no se entiende, claramente el efecto es mucho. Era una manera más difícil de que te censuraran. Por otra parte, sí. Algunas cosas las encapsulábamos en una segunda lectura. Digamos, ese juego de leerse con otro sentido lo hacíamos también. Había mucha gente que lo entendía y otra que no. Violencia en el parque es un ejemplo. Relata la violencia que se veía venir. Del Guercio cuenta que a veces el artista tiene sensaciones que captan algo que va a suceder. Mucha gente se preguntó si la letra relataba los hechos que se dieron en la masacre de Ezeiza en 1973, pero es un tema que compuso antes de la llegada de Perón. Yo percibía que se vivía un clima pesado, que iban a producirse cosas de tipo violentas. No es meticuloso solo a la hora de componer.
También lo es con las imprentas y los sellos discográficos a la hora de sacar un nuevo material. En aquelarre se dedicó al arte de las tapas de los discos, y habitualmente discutía con las imprentas porque no realizaban el trabajo como se los había pedido. Cada vez que venía de la imprenta se brotaba, diciendo: «Hicieron esta cagada, hicieron lo otro», comentó alguna vez Héctor Stark. En el Colegio San Román de Belgrano, Del Guercio conoció a su compañero de trinchera, alguien con quien compartir su amor y compromiso por el arte. Una tarde se enfrentaban primero A contra el B. Emilio, que nunca fue bueno jugando al fútbol, le pegó un pelotazo a un flaquito y se acercó para preguntarle si estaba bien, y después charlaron. Era Luis Alberto Spinetta. Con Luis teníamos muchas afinidades. Éramos pibes inquietos, nos gustaba mucho la música, la poesía, el cine, el dibujo. Además de componer y cantar a dúo en el colegio, editaron un diario con ilustraciones y noticias absurdas que se llamó La Costra Degenerada. Se estaba gestando el embrión de almendra. Costaba mucho conseguir un instrumento, y aprender a tocarlo era un tema aparte. Emilio entraba a la habitación de su casa en Belgrano y se ponía a practicar con el bajo. Antes de acostarse, el padre se lo quitaba al verlo dormido. En aquellos años no existían los profesores de bajo. Copiando y uniendo información, fue descubriendo cosas él solo. El beneficio de la oreja es muy grande, pero nos costó mucho sacrificio. Estaba todo el día con el instrumento. Emilio no solo cuenta su vida y su obra, sino que se preocupa por dejar una enseñanza en cada palabra que transmite. La vida no es tan larga. Uno cree que es larga. Ahora, a la edad de ustedes, tienen una tarjeta de crédito para gastar y gastar. A mi edad, no te digo que se haya agotado, pero el paso del tiempo es totalmente diferente. Tiempo es lo que más invirtió para ser quien es hoy. Almendra se formó en 1967, en medio de una revolución artística y cultural en el mundo. Aparecieron destacadas obras literarias: Un kilo de oro, de Rodolfo Walsh, La vuelta al día en 80 mundos, de Julio Cortázar, y El medio pelo en la sociedad argentina, de Arturo Jaureche. El 9 de octubre fue asesinado en La Higuera, Bolivia, Ernesto Che Guevara. En el Instituto de Itela se conocieron Javier Martínez y Claudio Gavis, quienes un año más tarde formarían Manal. El hipismo norteamericano cobraba más fuerza y en junio se llevó a cabo el Festival Pop de Monterrey, en el que participaron The Who y se lanzó a la fama el legendario guitarrista Jimi Hendrix. La aparición de The Beatles produjo en los Almendra un nivel de excitación especial. Elaboraron un lenguaje basándose en el empujón que los Cuatro Fantásticos provocaban. Se dieron cuenta de que podían hacer una música así, pero en nuestro idioma. Cuando la mayoría de los chicos salían a bailar, ellos se quedaban ensayando. Estaban tan concentrados en lo que hacían que esas actividades pasaban a un segundo plano. Con Luis Alberto, incluso, decidieron no ir a su viaje de egresados porque sentían que en ese momento lo primordial era ensayar. Spinetta vivía en la esquina de Arribeños y Quesada, en el barrio de Núñez. Era una casa de ambientes altos y ventanales grandes. En una sala que daba a la calle se juntaban 4 o 5 veces por semana a ensayar. No hay cosa más linda que zambullirse de cabeza en lo que uno disfruta y también ama. Es lo más lindo que hay. No importa si después vas a ser famoso o no. La sensación placentera que genera el acto de la creación es enorme. Terminaban agotados porque a veces estaban días intentando sacar un fragmento de alguna canción. Pasaban mucho tiempo en el taller hasta lograr la solidez y perfección que buscaban en cada tema. Una tarde de 1969, Edelmiro Molinari se juntó con Luis para pasarle un nuevo tema: Aire de amor. Tenemos que hacerlo más cortito, ¿Ok? Comenta Luis. ¿Querés tocar vos ahí? No, que lo saque Emilio. La instrumentación tiene que ser bien pesada, porque no quiero que salga con ese carácter bossanovístico que te dije hace un ratito. ¿Cómo sería? Es una inversión de un la bemol, séptima mayor. Así, ¿entendés? Marco como si fuese un la menor. Poné un la bemol en la sexta y después sol menor séptima, normal. ¿Así? No, marcá el acorde como si fuera en do menor. Esto, mirá, esto acá, estos 3. La convivencia también fue un factor fundamental. Terminaban los ensayos y se quedaban tomando un café con leche, hablando de lo que estaban haciendo y lo que iba a venir. La familia también se involucraba en las decisiones, como en la elección de los nombres,
de la que participaron los hermanos de Emilio o de Luis. Los primeros temas que ensayaron fueron Muchacha, Campos Verdes, Final, Hoy todo es lleno en la ciudad, Gabinetes espaciales, Hermano Perro y Tema de Pototo, que formó parte del primer simple lanzado en 1968 junto al Mundo entre tus manos. Por más que tenga el mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz, no cesaré de llegar a donde quieres porque siempre te has negado. Nosotros sabíamos que lo que hacíamos era una cosa original, pero es como estar en tu propia película. No te la creías. Nos encantaba lo que hacíamos. Teníamos un fuego interno enorme y un entusiasmo impresionante. Creo que también eso influye mucho. Digamos, vos tenés que hacer tu trabajo bien, pero además tenés que tener una convicción, ir al frente, ser muy unido. Éramos un grupo muy cohesionado. Estábamos muy involucrados, muy convencidos de lo que estábamos haciendo. Entonces era muy probable que, a pesar de que no nos diéramos cuenta, eso se irradiara. La imagen del grupo evidentemente irradiaba algo que trasuntaba lo musical. Con su primer trabajo, ingresaron en el circuito y comenzaron a relacionarse con grandes formaciones de la época, tales como Manal, Box Day y Los Gatos. Las primeras presentaciones se dieron en clubes, fiestas, carnavales y bailes. El tema del teatro lo tuvimos que impulsar nosotros y Los Gatos. El concierto no estaba masificado como ahora. Mientras tanto, el país se encontraba en pleno auge de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Cuando nosotros éramos chicos, el tema del golpe de Estado era una cosa integrada en nuestra vida. En los jóvenes se percibía como una cosa moral. Hubiera preferido que se quedara en eso, pero después cada nueva dictadura fue perfeccionando su monstruosidad. Emilio cita un largometraje para comparar lo que se vivía en ese momento. Es como la película de Bergman, que se llama El huevo de la serpiente, porque años después vos te enterás de que los que estaban en la dictadura de Onganía también habían estado en el golpe del 55 a Perón. Algunos habían estado bombardeando Plaza de Mayo, y eso se fue convirtiendo en una cosa cada vez peor, porque los tipos veían que la juventud se había convertido en algo peligroso. Ustedes, quizás sin buscarlo, habían potenciado eso en la juventud. Sí, desde el arte, no desde otro lugar. Siempre me interesó la política y lo social. Pero nosotros no teníamos una pretensión de merodear o evangelizar las cabezas políticamente a través de las letras. Siempre nos pareció que el arte era más importante. Si bien en la época de Aquelarre, que fue un grupo comprometido social y políticamente, algunos temas tenían una intencionalidad, como Cruzando la calle, siempre nos importó más la calidad artística. Lo social nos importaba mucho, pero si no tenía calidad artística para nosotros no servía lo que comunicábamos. Del Guercio afirma que el rock argentino nunca fue un movimiento organizado, sino que fue algo muy espontáneo. Si bien algunos estaban más involucrados con la militancia que otros, existía una circulación de ideas muy interesante. Principalmente, apuntaban a cuestionar la paquetería de la sociedad de ese momento, el poder. Uno caminaba en dirección a la búsqueda de romper los estándares que genera que la gente no piense. Lo básico que se buscaba era cuestionar todas las cosas con las cuales nos habíamos cuidado. Releer nuestra realidad. Alejandro Medina, ex bajista de Manal, cuenta que una vez estaba viendo Almendra en el Teatro Payró y de repente ingresó la policía e intempestivamente ordenó que pararan la música. Le pegaron un sopapo a Emilio del Guercio. Esa parte de la historia fue muy fea, recuerda Medina. En 1970, Almendra grabó su segundo álbum, Almendra 2, y se separó. El desgaste de tener muchos shows en una misma noche, tocar 4 veces el mismo tema y pasar de una cosa muy lírica e intensiva a la batalla de los shows fueron algunos de los motivos que Emilio describe como contables por los cuales se disolvieron. Emilio interrumpe unos minutos la charla para atender al cerrajero que vino a solucionarle un problema que tuvo con la puerta que da a la calle. Mientras hace tiempo, hablamos de los nuevos talentos que están surgiendo. Principalmente destaca a Juan Pablo Rufino, hijo de Machi, que siguió los pasos de su padre y se inclinó por el bajo. ¿Seguís escuchando los temas de Aquelarre y Almendra? A veces los escucho, no muy seguido. Más que nada en la radio, sobre todo Almendra, que es un grupo que se difundió más y algunas de esas canciones las sigo tocando. Un universo de fondo. Rayas que forman un hombre con sombrero y anteojos que toma una sopa plagada de guitarras eléctricas, saxos, baterías, amplificadores y bajos componen la tapa del álbum debut de Aquelarre. Fue algo muy interesante porque nosotros traíamos esa cosa poética de Almendra
y Héctor y Hugo aportaban el rock y el blues. Estábamos con el interés de trabajar más sobre los arreglos instrumentales, además de la canción. Hay letra, canción y melodía, pero también hay mucho de desarrollo instrumental. En esta etapa, Emilio ya tenía todas las experiencias vividas con Almendra, y las dificultades que podían tener con un manager o con las empresas discográficas las conocía como la palma de su mano. Decidieron entonces tener una organización autogestionada en la que cada integrante cumpliera una función. Del Guercio era el encargado del área de comunicación y diseño de pósters, volantes y arte de discos. La autoría de las canciones las firmábamos todos, a pesar de que muchas las hice yo y otras Héctor y Hugo. Cada uno le ponía su aporte personal, y la canción sufría un desarrollo en el aspecto instrumental, que también era una manera de creación. Por eso socializamos la firma de las canciones. Inventaron circuitos donde no los había para difundir su música. Uno fue los auditorios de los colegios. Los cursos que juntaban plata para su viaje de egresados los contrataban ocupándose de la producción y de la venta de entradas. Los afiches y el andamiaje artístico y técnico le correspondía a la banda. A diferencia de Almendra, las letras de Aquelarre tenían un compromiso social más fuerte debido al contexto que se vivía. Tanto Emilio como Rodolfo tenían interés por lo político y lo social, y en menor medida Hugo y Héctor, pero todos estaban de acuerdo con esa estética. Si bien muchas de sus letras pretendían ser testimoniales, siempre buscaban ante todo la caridad poética. Aves Rapaces, por ejemplo, ¿es una de ellas? Sí, es una canción que hice para la época del golpe de Estado en Chile. Con los años dije, la podría haber escrito más accesible, pero era eso lo que pasaba en ese momento. Esa era nuestra intención. En 1975, el temor a una nueva dictadura estaba presente en nuestro país. Como grupo no nos perseguía nadie, pero no dimos oportunidad para que eso sucediera. Esto no fue lo que motivó a Aquelarre a emigrar al viejo continente, sino la necesidad de buscar nuevos horizontes luego de haber sacado 4 discos y alcanzado un techo a nivel artístico. ¿Notaste alguna igualdad entre el presente de Argentina y lo que se encontraron en España? No. A pesar de que aquí había un miedo de la dictadura, lo de Franco se ve que fue tremendo. Era un nivel de control de la sociedad pesado. Nosotros nos quedamos unos días en Madrid antes de ir a Barcelona. Allá se estilaba que la gente joven se podía alojar en posadas u hospedajes que daban señoras que tenían 8 habitaciones. Nos quedamos en un lugar donde a la noche, al regresar, que tampoco volvíamos muy tarde, había que aplaudir y venía un viejo desde 2 cuadras caminando con un guardapolvo gris. Era un excombatiente de la Falange, que tenía un llavero grande como el de las películas, y te abría la puerta de tu casa. Contaba con todas las llaves de las casas de 4 manzanas a la redonda. Con eso los tipos tenían un control. Sabían quién entraba y quién salía a cualquier hora. Cuando murió Franco estábamos en Barcelona y todavía la gente hablaba un poquito en voz baja. Les había quedado la costumbre. Musicalmente, el panorama español era muy similar al que se dio en la Argentina 10 años atrás. La censura impuesta por el franquismo había causado una grieta enorme en lo cultural. Había músicos muy talentosos y con buenos equipamientos, pero no tenían un lenguaje muy desarrollado. Muchos catalanes que conoció en sus años en España sabían hablar su idioma, pero no escribirlo. Era tanto el control que existía que no lo usaban fuera de su casa. El franquismo le puso un tapón, dice Emilio. El momento que estaba atravesando nuestro país era algo que los tenía preocupados. Seguían la realidad mediante cartas o algún diario que llegaba a la capital española. Emilio cuenta que algunas de las cartas que mandaban eran un poco delicadas. Me acuerdo que a mi papá le mandé una carta con una foto de una revista de allá, con una conferencia de montoneros. A mi viejo se le deben haber puesto los pelos de punta, porque te llegaban a abrir esa carta y estabas en problemas. Era medio inconsciente con esas cosas. 6 meses habían pasado de su viaje a España, cuando en Argentina se dio el golpe de Jorge Rafael Videla. Lo que produce una dictadura es una cosa muy profunda. Todavía en nuestro país estamos viviendo rezagos de las mismas. Generan miedo, represión al arte, y eso trae inevitablemente una baja del nivel cultural. La violencia que se da hoy en las calles es producto de eso. La gente se embrutece. El tema de las dictaduras es un mal extraordinario. Es lo que hay que impedir que suceda en un país a toda costa. El arte, mediante todas sus expresiones, siempre mostró su postura en contra de los gobiernos dictatoriales, apuntando al cambio y a la extinción de este tipo de políticas. Nosotros, con nuestra música, luchamos en contra de eso, no con la intención de bajar línea,
Pero el arte siempre recuerda que las personas somos seres espirituales. Tenemos un montón de otras cosas, pero la emocionalidad y la espiritualidad es lo que de alguna forma te impulsa. Nuestra especie evolucionó por esos intereses. Entonces, el arte siempre está como un reaseguro para tratar de que la humanidad no se embrutezca. En el 77, sintieron que ya no tenían más objetivos por delante, que ya habían cumplido todo lo que se habían planteado. Entonces, decidieron regresar al país para realizar un concierto de despedida y separarse. La cita fue el 17 de diciembre en el Luna Park, donde Carlos Cutaia fue invitado para reemplazar a Hugo González Neira, que se había quedado en España. Tras su regreso al país, Emilio formó la Eléctrica Rioplatense, junto a Alfredo de Siata en saxo, Eduardo Rogati en guitarra, Eduardo Sveltman en teclados y Gabriel Díaz en batería. Había traído otras ideas musicales del viejo continente y sentía la necesidad de tener un periodo de experimentación. De esta etapa no quedó ningún registro discográfico. No quería grabarlo, porque era un periodo de transición. Había incorporado a mis composiciones nuevos elementos de tipo latinos, folclóricos y tangueros. Hicieron solo una presentación en vivo junto a Spinetta Jade, en el estadio Luna Park. La fiesta de Almendra, tituló Expreso Imaginario en enero del 80. En la nota realizada por la revista, Emilio declaró: "Para nosotros, aparte de ser una cosa que hacemos con súper gusto, es también algo muy arduo. Repasás cosas que tocabas antes y no suenan de la manera que querés, y las tenés que volver a hacer. No es una cosa que se junta almendra y ya está todo solucionado. Implica todo un trabajo, en principio musical, y además de relación grupal, porque en cualquier tipo de organización hay una especie de sublimación. Se trata de un complejo que les muestra arte a la gente, y se subliman más otro tipo de cosas respecto a las relaciones interpersonales y posturas frente al arte". Almendra volvía a los escenarios. El regreso de Almendra comenzó a gestarse en la etapa final de Aquelarre, en España. Emilio se carteaba mucho con Luis. Además de informarse del presente que estaba viviendo cada uno, comenzaron a manejar la posibilidad de volver a juntarse. Uno de los motivos fue la manera explosiva en que terminaron en 1970. La situación los había desbordado, pero siempre sintieron que había quedado algo para hacer por el vínculo y la música que habían hecho. En 1981 viajaron a Los Ángeles, donde tuvieron un mes de ensayos intensivos preparando un disco de estudio. El Valle Interior fue presentado ese mismo año con una extensa gira que recorrió más de 30 ciudades del país. Para ellos, volver al estudio fue algo muy estimulante y natural. Cada uno ocupó el lugar que tenía durante los primeros ensayos en la casa de Luis. Esas cosas las tenés incorporadas, fijadas en la memoria. A fines de ese año, la banda volvió a separarse. A diferencia de la primera etapa, la composición fue más dividida. Si bien la mayoría de los temas pertenecían a Spinetta, Del Guercio aportó Las cosas para hacer, Cielo fuerte y Cambiándome el futuro, en el disco grabado en vivo en el Estadio Obras. Lo que pasa es que Luis era una máquina, sacaba temas de todos lados. El 14 de junio de 1982 se firmó la rendición de las tropas argentinas y las fuerzas británicas retomaron el control de las islas, poniendo fin a la Guerra de Malvinas. Leopoldo Fortunato Galtieri, al mando del gobierno de facto, renunció 3 días más tarde y llamó a elecciones democráticas. El 10 de diciembre del 83, Raúl Alfonsín asumió como presidente de la nación tras obtener en octubre el 51% de los votos. En ese contexto, Emilio lanzó lo que hasta el momento es su único disco solista, Pintada. En este trabajo muestra un lado diferente, con un estilo más acústico e influenciado por el folclore y la música latinoamericana. Si bien en Aquelarre se podían apreciar algunas cosas de tipo folclóricas, Del Guercio quería que aparecieran de manera más explícita, sobre todo en la música latina, que es de sus preferidas. Si vieras cómo te extraño es la primera frase que da inicio a Trabajo de Pintor, canción que abre el disco. Emilio toma como ejemplo este tema para explicar su composición musical. El artista en general compone desde un lugar un poco indescifrable de su emocionalidad, indescifrable incluso para él mismo. Por eso, cuando hago las canciones, surge de un tramo de letra como es el caso de Trabajo de Pintor. Si vieras cómo te extraño, fue la primera frase, y quedó así. Esas son llaves evocativas que de algún lado vienen, y las conservo porque me sitúan en el ambiente que trae la canción. Por ahí la frase no surge al principio, sino en la parte interna, y eso me lleva al lugar, al arcón del cual extraje los elementos para hacer el tema. En un comienzo,
El conflicto con las discográficas fue lo que desanimó a Emilio a producir nuevos discos. Se encontró con un ambiente que no tenía afinidad con lo que él hacía. Ser ilustrador y diseñador le dio ciertas herramientas para preservar la composición y hacer otro tipo de cosas. Además, tampoco pretendía pedirle a la música que le diera todo lo que necesitaba. El arte es una cosa que tiene que ser libre. Si un día te va bien y te pagan 2 millones de pesos por cada vez que cantas una canción, genial. Pero vos no podés producir tu trabajo dirigido a eso. Hay gente que lo hace, pero no es el arte que a mí me interesa. ¿Cómo puede explicarse que un artista que ama tanto a la música haya estado tanto tiempo sin editar un disco? Entre Emilio y el arte existe un compromiso que va más allá de todo. A mí no me gusta grabar cualquier cosa que compongo, porque no creo que todo lo que haga sea bárbaro. Por ejemplo, el pintor francés Henri Matisse llegó a hacer 3000 bocetos de una obra. Yo nunca haría eso, porque no estoy tan loco, pero sí tengo canciones que tienen meses o años. No tengo urgencia de grabar temas. Ese formato me ha funcionado, porque puedo corregir algunas cosas que con el tiempo son iguales. Hay pintores que han pintado cuadros sobre otros cuadros, tipos conocidos. Vas tratando de mejorar. Por eso, del periodo de la eléctrica rioplatense, quedaron muchas canciones que todavía las tengo guardadas, que nunca las grabé ni las volví a tocar, porque me parece que le falta algo para estar como uno quiere. ¿Qué pensás del artista y el mercado? Sé claramente lo que es el mercado. A mí lo que más me interesa es conservar ese espíritu que tenés cuando sos niño y jugás. O sea, te metiste en ese interés que es el acto creativo genuino. Y eso es lo que trato de conservar en mi vida. Por eso no tengo una carrera prolija, si se puede decir. No grabo hace muchos años ni toco muy seguido. Tengo otros intereses. No he sido muy promiscuo en una carrera, pero también me ha dado mis satisfacciones. Por ejemplo, el programa de televisión que estoy haciendo. Hoy se encuentra en plena producción de la 3ª temporada de Cómo hice, su programa televisivo que él mismo conduce por Canal Encuentro y que rescata las canciones que marcaron diferentes épocas. Yo estoy formado en la canción. A mí siempre me gustó la canción. Con este proyecto logró unir dos de sus grandes pasiones, lo musical y lo visual. Fundamentalmente mi programa tiene que ver un poco con recuperar esa parte de la historia de la canción ligada a la vida de la gente, además de que el público sepa quién hizo tal tema. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal de tu seguridad. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.